Amén, amén, amén. Bien, como hemos estado hablando, ya estamos a meses, ¿cierto? Ya de la crucifixión, ¿ya? Recordemos que Jesús va camino allá, ¿cierto? A Jerusalén, en esta etapa que hemos entrado, ¿ya? Y él ya está enfocado totalmente en sus discípulos, dándoles instrucciones, enseñanza, obviamente, que ellos constantemente están recibiendo, ¿ya? No solamente mediante palabras, sino también mediante acciones, ¿ya? Uh-huh. Entonces, hemos visto ya, bueno, el estudio anterior, veíamos cuando él, ¿cierto?, encaminándose ya a Judea, decide pasar por un lugar bien especial que los judíos, ¿cierto?, trataban de evitar a toda costa. ¿Cuál era ese lugar? Samaria, ¿ya? Y ahí veíamos que Jesús envía, ¿cierto?, a algunos ahí adelante para que llegaran a preparar lugar, pero se encuentran ¿con qué? Con que no los reciben, ¿ya? Y ahí veíamos que, bueno, Juan y Jacobo, ¿cierto?, estos hermanos, le dicen al Señor prácticamente, recordemos que, bueno, antes de seguir, hay cosas que, bueno, los evangelistas se van complementando. Hay cosas que Mateo tiene, que Marcos no, y que Lucas sí, ¿ya? Y vamos armando ahí la historia, ¿ya? Entonces veíamos que lo que nos quedábamos ahí en Mateo, que nos decía que se iba camino a Judea. Y esa parte nos narra Lucas, entonces estuvimos en Lucas, claro, en el estudio anterior, ¿ya? Porque estamos siguiendo en orden cronológico los hechos, ¿ya? Entonces estábamos en Lucas 9, y es ahí cuando veíamos que en los versículos del 51 al 56 sucede esto que le estoy diciendo, ¿ya? Y dice que hubo una reacción en estos dos hermanos, cuando no reciben a su maestro, no reciben al Señor ahí en Samaria. Y le dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ya? Obviamente ahí se enardecieron de que no recibieran al Señor y querían incinerar Samaria, ¿ya? Querían incinerar Samaria. Pero ahí vemos que el Señor le llama la atención, ¿cierto?, en el versículo 55 de este Lucas 9, y les dice, volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿ya? Y se fue a otra aldea, ¿ya? Bueno, igual estábamos conversando justamente en el estudio anterior acerca de lo que sucedió también con Jonás, ¿ya? Que veíamos que Jonás estaba totalmente enfurecido, y fue justamente lo que predicó nuestro hermano Matías el día domingo, totalmente enfurecido. Sí, ese lugar, ¿cierto?, donde estaba ahí Nínive, era un lugar totalmente pagano, y que de esa zona, ¿cierto?, se habían levantado en contra de Israel, y habían sido totalmente destructores, no habían tenido ninguna piedad, ninguna misericordia con los habitantes cuando se los llevaron cautivos, y obviamente quizás muchos guardaban esa ira dentro, y no esperaban que Dios diera misericordia a ese lugar. Claro. ¿Ya? Jonás quería juicio en todo momento, y lo estamos viendo también acá con estos discípulos, ¿ya? Pero en ese entonces, y también lo vemos acá reflejado en la Escritura, Dios extiende su misericordia, ¿ya? Obviamente inmerecida, somos totalmente pecadores, todos los hombres, todos somos pecadores, pero Dios decide extender su misericordia, ¿ya? Y vemos acá que, bueno, ahí tuvo compasión, misericordia de Nínive. Vemos que ante la predicación de Jonás sucede lo que Jonás no quería, que se arrepintieran, y se arrepintieron, ¿ya? Y Dios frenó su mano de juicio contra ellos, ¿cierto? Y los perdona, ¿ya? Y vemos acá que también, Señor es misericordioso, no accede a esta petición ante la negación, porque veíamos ahí también que Dios sabe que muchas veces actuamos en ignorancia, ¿ya? Obviamente también hemos visto que hay un límite, ¿ya?, a la misericordia, cuando ya hay un insistente rechazo, ¿ya? Y el corazón se empieza a endurecer, y ya hay un momento en que ya no hay vuelta atrás, y ahí Dios los deja las pasiones, los entrega, ¿ya? Quieren irse por ese camino, ya, Dios los deja, hagan lo que quieran, pero ese camino es el camino amplio, los va a llevar a la perdición, ¿ya? Pero vemos que Dios da oportunidades, y vemos acá que, por ejemplo, lo veíamos el martes pasado, y lo hemos seguido viendo constantemente, que Dios constantemente toca el corazón del hombre para que se vuelva, ¿ya? Ese es el motivo. Este es nuestro Dios, que se deleita en misericordia, ¿ya? Entonces Jesús aquí trabajando con sus discípulos, también enseñándole esto, ¿ya? Que era algo muy importante, ¿ya?
Entonces eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos, ¿cierto? El estudio pasado, que el Señor no vino a perder las almas, no vino a quemarlos ya en este, ¿cierto? No vino en ese modo, sino que quiere salvar. Quiere salvar. Él vino a salvar. Ese fue el propósito por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre, ¿cierto? Y vino y habitó entre los hombres y se humilló hasta tomar forma de siervo, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres, para venir y vivir de la manera que nosotros no podíamos, y en la cruz, ¿cierto? Recibir ahí todo el castigo, toda la sentencia, porque nuestro Dios es un Dios justo, ¿cierto? No se deleita en la maldad. Y por su llaga, como dice el profeta, fuimos nosotros curados. Él cargó sobre sus hombros, sobre él, todo aquello que él no cometió, ¿cierto? Pero para eso vino, porque Dios, como dice mismo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿ya? Entonces Dios nos da ahí salvación por medio de Cristo. No vino a perder las almas, sino que las vino a salvar. Amén. ¿Ya? Y hoy vamos, ¿cierto?, a continuar aquí, en Lucas capítulo 9, pero con los versículos siguientes, ¿ya? Y ahí lleva por subtítulo, dice, los que querían seguir a Jesús. Pero como es de costumbre nuestra, nosotros nunca vemos todo de completo, ¿ya? Estamos, ¿cierto?, guiando el estudio de manera cronológica, basados en el libro de Pablo Job, ¿ya? Basado, sí, obviamente, en los evangelios sinópticos. Pero, ¿cierto?, muchas veces este escritor como que es muy superficial, es como que se centra en lo más, ¿cómo decirlo? En lo central, ¿ya? Pero a nosotros nos gusta profundizar, así que tomamos ahí en paralelo, ¿cierto?, el estudio también ahí de MacArthur para ir complementando todo esto. Así que hoy día vamos a ver, de los que querían seguir a Jesús, Lucas nos nombra 3, vamos a ver el primero solamente, ¿ya? ¿Por qué nos quedamos aquí en Lucas? Porque aquí nos muestra los 3, y en Mateo solamente se enfoca en 2, ¿ya? Igual vamos a ir a Mateo, el texto paralelo, ¿ya? Pero vamos a quedarnos aquí en Lucas capítulo 9, del verso 57 al 62, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese es el que vamos a ver el día de hoy, pero igual vamos a leer los versos siguientes. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vamos al tercer personaje, verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo en el 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ya? Bueno, aquí Pablo Job los nombra como los impedimentos, ¿cierto?, que tiene cada uno de ellos, porque son impedimentos para poder seguir al Señor. Entonces, hay unas exigencias que se requiere para seguir a Cristo, y aquí vemos que estos 3 personajes tienen algo que les obstaculiza el poder llevar a cabo, ¿cierto?, lo que ellos quieren, que es seguir a Jesús, ¿ya? Porque sus prioridades están en otras cosas. Pero como les decía, hoy vamos a ver al primer hombre, y los otros los vamos a ver, si Dios quiere, el próximo estudio, ¿ya? Así que, bueno, vamos a iniciar. Bueno, como leíamos ahí, en algún lugar de esas inmediaciones, camino, ahí a Jerusalén, como les estaba diciendo al principio, Jesús, ¿cierto? Y van con su acompañante, y aparece uno en escena que le dice ahí, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yo les decía hace un momento que estamos estudiando los evangelios sinópticos, que hay cosas que Lucas tiene y que los demás no tienen. Y esto es lo que sucede en este momento, ¿ya? Lucas nos nombra a los 3 personajes, Mateo no los nombra a los 3, solamente nombra a 2. Pero hay algo que Mateo tiene y que Lucas no. Así que vamos a Mateo 8.
¿Qué es lo que tiene Mateo 8, del verso 18, que no tiene Lucas? Bueno, aquí vamos a ver. Texto paralelo, Mateo 8, del verso 18 al 22. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba. Miren, aquí está el primer personaje que nos nombra Lucas, que Lucas nos dice solamente, nos dice que se acercó uno y le dijo en el camino, te seguiré a donde quiera que vayas. No se nos dice nada más. Pero vemos acá en el texto paralelo en Mateo capítulo 8 que nos dice que vino un escriba. Este fue el primer personaje del que vamos a hablar hoy, ¿ya? Vino un escriba y él fue el que le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y a él fue a quien Jesús le responde, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido. Más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿ya? Bueno, y ahí después vemos al segundo personaje que lo nombra Mateo, ¿ya? Que habla de este que quiere ir a enterrar primero a sus padres y después seguirlo. Claro. ¿Ya? Pero no nombra al otro. Entonces, por eso nos quedamos acá en Lucas, ¿ya? Siguiendo la idea en todo caso, porque estuvimos ahí en el estudio anterior con Samaria, ¿ya? Entonces, el primer personaje que nos aparece acá, que veíamos acá en Lucas que nos decía, que aparece en el camino y le dice, te seguiré donde quiera que vayas, no se nos dice nada más, pero complementado con Mateo, nos dice que es un escriba. Entonces ya sabemos quién es el primer personaje. Es un escriba. Mateo 8, 19 lo dice. Lo leímos, lo vemos, ¿ya? ¿Quiénes son los escribas? Bueno, cuando estábamos recién iniciando con los estudios estuvimos viendo a cada uno de estos personajes, ¿cierto? Los escribas, estuvimos viendo a las sectas también, los fariseos, los saduceos y todo ello, ¿ya? Pero recordando un poquito, ¿quién eran los escribas? Bueno, estos podríamos decir que eran el brazo académico de los judíos, ¿ya? De la sociedad judía. Eran como la clase académica, ¿ya? Era su función principal, ¿cuál era? Era estudiar, ¿cierto? Transcribir e interpretar las escrituras, ¿ya? Estaban totalmente enfocados en las escrituras. Y luego de esto ellos la enseñaban al pueblo. La enseñaban al pueblo. Y por eso, debido a su conocimiento, muchas veces se le llamaba rabí, ¿ya? Eran unos estudiosos, vuelvo a reiterar, eran el brazo académico, intelectual, ¿cierto?, de la sociedad judía. Ellos, ¿cierto?, su función principal era estudiar la escritura, transcribirla, interpretarla y enseñarla, ¿ya? No se nos vaya eso de la mente. Y a menudo eran llamados rabí por el conocimiento que manejaban, ¿ya? Entonces, ahora, ellos eran muy apegados a las tradiciones religiosas. Claro. Recordemos que con el paso del tiempo se fue creando la tradición rabínica. Y esta tradición rabínica, ¿qué era? Bueno, ellos interpretaban, ¿cierto?, la escritura y colocaban ahí iban interpretando todo y lo iban anotando, ¿ya? Entonces, con el paso del tiempo se fueron añadiendo más y más y más cosas. Y después, ¿qué pasó? Que en el tiempo, por ejemplo, los fariseos le daban más peso, más credibilidad, ¿cierto?, a la tradición rabínica que a la misma escritura. Y en eso, por ejemplo, volvemos a recordar lo que pasaba en Día de Reposo, donde veíamos ahí que prácticamente los fariseos eran como una policía que andaban detrás, ¿cierto?, de cada uno viendo que se cumplieran todas las reglas que ellos habían puesto, que eran reglas de hombres. Claro. Cosas que Dios no tenía en la escritura, pero ellas las añadieron. Aunque cuando estudiábamos también un tiempo atrás, veíamos que la intención de ellos quizá era buena, ¿ya? Porque estaban colocando, por así decirlo, como un cerco para que no les pasara lo que antes les había pasado. Recordemos que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios constantemente. Entonces, en un intento de no quebrantar la palabra de Dios, ellos empiezan a poner estas reglas, ¿cierto? Como un cerco, ¿cierto? Para no traspasar, para no incumplir, para no quebrantar, pero después, al fin y al cabo, todo eso, esa buena intención, fue para mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día de reposo, cuando hablábamos eso, era para que el hombre descansara en la presencia del Señor, se deleitara en su hacedor, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con esto? Que ellos, ¿cierto?, con esta tradición, con esas reglas de hombre, tenían incluso cuántos metros podían caminar. Entonces ahí andaban pendientes, no de disfrutar de la presencia del Señor, sino que andaban pendientes de qué, de cuántos metros puedo caminar, de qué cosas puedo hacer, o si no, porque ese día no se podía trabajar. ¿Qué es lo que se podía hacer y qué es lo que no se podía hacer? Entonces los hombres tenían ese peso, de estar enfocados en no quebrantar la tradición
de los rabí, ¿cierto? De rabínica, en vez de realmente descansar como Dios quería que lo hicieran, en su presencia, deleitándose en Él y todo eso, ¿ya? Entonces vemos que fue más un peso. Y ahí andaban ellos, ahí mirando, los fariseos andaban totalmente atentos a cualquiera que rompiera todo esto, ¿ya? Entonces ahí vemos que entre ellos había enfrentamientos con Jesús por lo mismo. Porque ellos tenían en alto, ¿cierto?, la tradición rabínica, que eran reglas de hombres, ¿ya? Y la palabra de Dios en otro lugar, mucho más abajo, ¿ya? Entonces Jesús viene a colocar la palabra donde tiene que estar y dejando de lado toda esa tradición, ¿ya? Y es ahí donde se enfrentaban y odiaban, por eso, los fariseos, ¿cierto?, al Señor, ¿ya? Entonces, ya tenemos un poco la imagen de quién eran estos escribas. Volvemos a reiterar, eran el brazo académico de la sociedad judía, ellos estudiaban, ellos transcribían, interpretaban y enseñaban las escrituras, ¿ya? Pero eran muy leales a ese sistema de tradiciones, que ellos mismos con el paso del tiempo fueron añadiendo, interpretando la misma escritura y la fueron añadiendo ahí, ¿ya? Entonces, con todo esto que les he dicho, hermano, vemos que acá sucede algo bien particular. Porque como estábamos leyendo, vemos que este escriba es como que Jesús captura su atención, ¿ya? A un escriba. Este escriba ve como alguien llamativo a Jesús, ¿ya? Y quería relacionarse con él. Quería relacionarse con él. Entonces, ¿qué es lo que vio en el Señor? Ya hemos visto que el Señor ha hecho milagros por doquier. No hay milagro que realmente alguien pudiera decir que no es así. ¿Ya? En él había un poder sin igual y todos lo veían, multitudes lo seguían. Hemos estudiado incluso cuando muchos traían enfermos, no había enfermo que no fuera sanado por él. Tocó hasta leprosos, cosa que nadie podía hacer y los limpió. Tan solo con una palabra echaba fuera demonios, ¿ya? Entonces, Jesús tenía, y él lo veía, que tenía un potencial sin igual. Y que Jesús obviamente era el centro de toda la acción, era el centro de toda la atención. Entonces, para él, Jesús era un personaje muy llamativo, ¿ya? Y es ahí cuando le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿ya? Y como veíamos acá en el relato, ¿cierto?, de Mateo, que nos dice algo que Lucas no nos dice, que nos dice ahí que inicia, le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Le dice maestro, ¿ya? Le dice maestro. Entonces, cuando le dice maestro, él mismo se estaba ofreciendo como un alumno voluntario del Señor. Le dice maestro, al Señor Jesús le dice maestro. ¿Ya? Se estaba ofreciendo a sí mismo como un voluntario, le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿ya? Maestro, ¿ya? Bueno, también en otros estudios hemos hablado acerca de esto, de que no era raro, de que los rabinos viajeros a menudo tuvieran estudiantes, ¿cierto?, grupos de estudiantes que los acompañaban y que aprendían de él. Pero aquí lo raro suena que fue un escriba el que se ofrece como voluntario, ¿ya? Porque consideremos lo que dijimos anteriormente. Los escribas a menudo han llamado rabí, o sea, maestro, por el conocimiento que tenían, ¿ya? Entonces, típicamente los escribas eran maestros, no seguidores de maestros. Entonces ahí ya parece algo raro. Claro. ¿Ya? Eran maestros, no seguidores de maestros, pero vemos que este escriba viene a Jesús y le dice, maestro, te seguiré a donde tú vayas, ¿ya? Lo otro que parece raro, hermanos, es que ellos eran, como le hablaba de la tradición rabínica y todo eso, muchos de ellos eran hostiles con Jesús por lo mismo, ¿ya? Acusaban a Jesús de quebrantar la ley, pero nunca fue así. Lo que Jesús, como les decía, vino a colocar la palabra donde tenía que ser colocada, ¿ya? Y a quitar esas leyes de hombres que obviamente ellos las pusieron. Y entonces por eso tenían ese conflicto, bueno, a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, que un escriba viniera a seguir a Jesús es bastante raro, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que ellos eran estudiosos y estaban muy como enfocados en el tema de la educación, en la escuela rabínica y todo esto. Pero Jesús no había sido educado en una escuela rabínica.
Pero vemos que este escriba le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Claro. Vemos también que Jesús denunciaba las tradiciones rabínicas. Denunciaba todo esto que ellos avalaban, ¿cierto? Que ellos consideraban así como en un nivel totalmente por encima de la misma palabra. Jesús denunciaba eso, pero vemos que aquí este escriba viene y le dice, maestro, te seguiré donde quiera que vaya. Entonces vemos ahí que no era raro que estos grupos, ¿cierto?, siguieran a rabinos, que eran viajeros. Pero es raro cuando nombramos que un escriba es. Cuando es un escriba el que se ofrece. Porque ellos, vuelvo a reiterar, o sea, eran llamados maestros rabí, ¿ya? Pero ellos no eran seguidores de maestros. Y menos seguirían a alguien como Jesús, que no estudió en una escuela rabínica, ni tampoco estaba de acuerdo con las tradiciones que ellos respaldaban, ¿ya? Entonces, vemos ahí que es bastante raro, ¿ya? Entonces, hermano, ahora considerándolo desde el punto de vista de los discípulos y de las multitudes que también estaban ahí, porque iban a todos lados con él, le costaba mucho a Jesús, ¿cierto?, apartarse de la muchedumbre, lo buscaban por doquier, ¿ya? Entonces, todos aquellos que estaban ahí, camino, ¿cierto?, acompañando al Señor, tiene que haberles llamado mucho la atención que un escriba viniera y hablara de esa forma acerca de él, diciéndole, maestro, te seguiré donde quiera que vaya, ¿ya? Entonces tienen que ellos haber quedado totalmente impresionados con lo que estaba aconteciendo acá, ¿ya? Que uno de los dirigentes judíos hablara de tal forma favorable acerca de Jesús, ¿ya? Entonces, sería tener a un escriba, ¿cierto?, como un seguidor realmente tendría que haber sido como el éxito, es como tocar así ya la punta de la gloria, no sé, ¿ya? Tener a un escriba como seguidor. Tiene que haber para ello haber como sido algo totalmente asombroso, algo sorprendente. No, aquí ya estamos bien, ¿cierto? Vienen las multitudes y ahora se está añadiendo un escriba. No, esto ya éxito, ¿ya? Pero recordemos algo bien importante, que Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios encarnado. Y Él conoce los corazones. Él conoce los corazones. Él ve las intenciones del corazón. Entonces, Jesús vio bajo, hermano, de toda esa capa exterior que se manifestaba, que era de entusiasmo, Jesús vio debajo de todo eso. Vio el corazón de este hombre, ¿ya? Y eso obviamente, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios conoce los corazones de los hombres, ¿ya? Pero aquí esto igual nos deja una enseñanza, porque hoy en día muchos están como ansiosos, muchas iglesias, ¿cierto? Muchas organizaciones cristianas están muy ansiosos, ¿cierto? De abrazar a cualquier persona que sea famosa, ¿ya? De que haga una profesión de Jesús, o sea, con que se diga cristiana, están como ansiosos de que esto suceda, ¿ya? Y obviamente uno igual se alegra, pero hay muchos que están como enfocados en eso, ¿ya? Y dejan de lado lo otro. Y aquí el Señor nos está haciendo ver todo esto, que no todo aquel que diga Señor, Señor, realmente el Señor señorea su corazón, ¿ya? Entonces, Jesús ve más allá, hermano, mucho más allá. No se conforma, no se fía de los hombres con que digan, no, yo te seguiré, yo haré esto por ti, ¿ya? El Señor conocía a este hombre mucho mejor que él mismo. Incluso, recordemos un episodio con Pedro, ¿ya? Cuando Pedro le dice prácticamente, no, Señor, aunque todos huyan, yo no. Parafraseando, hasta mi vida daría por ti. Pero el Señor conocía a Pedro mucho mejor que Pedro mismo. Y aquí también, el Señor conoce a este escriba mejor que este escriba se conocía a sí mismo. ¿Ya? El Señor conoce los corazones. Y sabe que una profesión de labios no es lo que basta. El Señor ve más allá, ¿ya? Y el Señor sabía que decirlo, eso no es señal de que haya realmente un compromiso firme ahí. No es señal, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo acá. Hay muchos que están ansiosos y no, ¿qué dijo Jesús? ¿Cierto? Pero con esas cosas el Señor no se maravillaba. Y aquí lo estamos viendo nuevamente, ¿ya? Entonces, incluso nosotros sin conocer el corazón de los hombres, que nosotros solamente nos vemos las caras, ¿ya? Vuelvo a reiterar, solamente Dios ve los corazones, pero igual podemos beneficiarnos de esta verdad, ¿cierto?
no, no caer en esto de decir, ya está listo todo. No, porque el único que sabe realmente las cosas es el Señor, ¿ya? Entonces aquí vemos que el Señor no se deja llevar por estas palabras, sino que Él va mucho más allá de todo esto, ¿ya? Ahora, quiero dejar algo bien claro, que el Señor aquí no cuestionó la sinceridad de este hombre. ¿Ya? En ese momento este hombre sintió esa emoción y lo dijo. ¿Ya? El Señor no cuestionó la sinceridad de este hombre. Pero, como Él ve los corazones, Él mencionó, ¿ya?, las exigencias del verdadero discipulado, que este hombre no conocía, que este hombre, obviamente, como no conocía, no había considerado, ¿ya? Entonces, el Señor va más allá y responde prácticamente a lo que había en su corazón, porque las únicas palabras que de este hombre salieron, pues, maestro, te seguiré donde quiero que vayas, ¿ya? Y quizás para muchos pareció raro lo que Jesús le responde, o sea, porque vemos que el hombre le dice, Señor, yo te seguiré. Oh, qué genial, nos va a seguir un escriba, sigue Jesús. No, esto ya estamos listos, este es éxito. Pero el Señor le responde, hermano, le dijo, las zorras tienen guaridas donde dormir. Y las aves, cierto, de los cielos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre, el Mesías, el Dios encarnado, no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Eso fue lo que Jesús le respondió. Quizás muchos tienen que haber quedado, pero ¿por qué respondió eso? Hay algo bien interesante en estos dos versículos que a mí me llaman mucho la atención y que también yo creo que, bueno, a mí me lleva a reflexionar mis decisiones, ¿ya? Muchas veces uno tiene estas emocionalidades en su mente, porque de corazón no es, o sea, lo estamos viendo acá. Son emociones del momento por las circunstancias que se ven en el momento. Acá vemos a un joven que era estudioso, se podría decir, con varios estudios encima de la Torá o de las leyes, ¿verdad? Que viene delante de Jesús, ¿verdad? Pensando, como bien decía Joana, que ya estaba todo, él estaba preparado para seguirlo a él, y que también, como decía Joana, de alguna otra forma voy a tener mucho más prestigio estando a la siga del que tengo, del que tengo acá, porque este hombre hace milagros, ¿verdad? Hace cosas que otro no hace. Entonces, y yo teniendo todos estos estudios, yo creo que estoy listo para este caminar, ¿verdad? Para seguir a este rabí, a este maestro, ¿verdad? Que es un maestro que sabe mucho más que yo. Pero bueno, vemos a Cristo que muchas veces, en este sentido, más que nada, vemos a Cristo que hemos dicho siempre nosotros, Cristo ve el corazón del hombre. Cristo sabe, Dios sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros estamos pensando en el momento cuando estamos hablando, que si realmente lo que estamos hablando lo estamos hablando realmente de corazón y no de boca, ¿verdad? Y aquí hay un claro ejemplo en el cual muchas veces nosotros podemos ver, ¿verdad?, en ciertas manifestaciones de momentos, ¿verdad?, de querer ser muchas veces el discípulo de Dios, ¿verdad? Pero hay una respuesta tras ese deseo de Dios, y aquí lo podemos ver, aquí lo podemos leer, ¿verdad? Nosotros lo podemos leer porque Él le dice y le muestra las cualidades, ¿verdad?, de las que debe, más que nada las cualidades, lo que el hombre debe pasar por seguir a Cristo. O sea, Él siendo maestro, siendo el Salvador del mundo, ¿verdad?, el Hijo de Dios tiene estas cualidades, ¿verdad? O sea, tú siendo hombre, tú siendo mi seguidor, ¿verdad?, vas a poder soportar todo esto que tienes esas cualidades. Podrás seguirme
porque en ningún momento Cristo ha dicho que discipulado o ser discípulo de Cristo es fácil, es difícil. Entonces le pone claramente las reglas sobre la mesa. Dice, ¿tú quieres seguirme? Pero mírame a mí. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Tú crees que podrás dormir un día así, como yo? O sea, no te estoy reprimiendo las comodidades del mundo. Tampoco te estoy reprimiendo que tienes que dejar todo por mí, pero es así. El camino de Cristo es un camino difícil en el cual sí vas a tener dificultades en tu vida. Pero mírame, ¿ves dónde yo estoy? Yo no tengo todas estas cosas. O sea, si tú vienes con ese corazón a pensar de que vas a obtener algo de acá, con ambiciones del mundo, no es así. Porque esto es otra cosa. Es venir a reconciliar, ¿verdad?, al hombre con Dios, para que estas almas se salven. Aquí no venimos a hacer riquezas ni tampoco a tener comodidades, ¿verdad? Entonces, esta manifestación de este hombre, con la respuesta que le da Cristo, muchos quedaron sorprendidos, pero si imagínense ustedes, si escucháramos lo que Dios nos tuviera que decir audiblemente, que no pudiéramos escuchar cuando decíamos, no, Señor, si yo voy donde tú quieras. Y Él te puede responder así, de esta forma, pero no lo escuchamos. Y aquí sí lo tenemos. Y un claro ejemplo para nosotros, para decir que Dios, Dios sí responde, ¿verdad? Y sí dice, ya, sí, tú quieres ser mi seguidor, mira, estas son las condiciones. Es como prácticamente lo mismo que pasó con Pedro, cuando Pedro le dijo, no, aunque todos huyan, Señor, yo no, hasta mi vida daré por ti. Y el Señor le dijo, para. Te digo que cuando sucedan estas cosas, hasta 3 veces me vas a negar. Entonces, hay otra ocasión también en Mateo con el joven rico, que viene delante de Dios y le dice, ¿cómo puedo obtener, Señor, esta vida eterna? ¿Qué dice Cristo? Dice, ya, sí, o sea, sí, hay una vida eterna, no le dice que no hay una vida eterna, pero hay cosas que tú, no, si yo todas las he cumplido, Señor, yo todas las he cumplido. Cristo le dice, anda, ve y... Porque vio lo que había en su corazón. Así es el tema, es que el Señor no se sorprende con que alguien venga y le presente un currículum. Claro. En el mundo sucede así, uno ven el mejor currículum, ¿cierto? Oh, no, oh, no, aquí tenemos un buen. Pero Jesús no se sorprende, ¿cierto? Con que nosotros vengamos y le presentemos cosas. No, si yo tengo las capacidades, no, aquí el Señor es todo lo contrario. Elige a los que no tienen las capacidades, elige a lo peor, a los que nadie elegiría hoy en día. Él lo elige. Es que está dentro... Veamos la vida para que su poder se vea, ¿cierto? Veamos la vida de los discípulos, veamos la vida de estos 12 hombres que estaban con él ahí, veamos quién eran, y hoy nos vamos a dar cuenta que no eran así hombres que eran hombres especiales, así como que fueran la perfección misma, donde ya se veía la luz, solamente faltaba que Cristo los bautizara y ya estaban, no. Eran hombres que tenían un currículum terrible detrás de ellos. ¿Ya? Hay un publicano por ahí metido entre medio, ¿verdad? Un cobrador de impuestos, eran hombres que eran despreciables, que eran miraban mejor a un perro que a ellos. O sea, a ese nivel eran estos hombres. Y estaba caminando con Cristo. Claro, y el Señor es el que transforma, ese es el tema, ¿ya? Ese es el tema, el Señor es el que transforma. Y, por ejemplo, acá con este hombre, el Señor al decirle, aquí las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, pero yo no tengo dónde, ¿cierto?, recostar ni siquiera mi cabeza. El Señor no le estaba diciendo, no me puedes seguir. No. En ninguna manera le estaba diciendo esto, hermano. Pero como decía Pedro, el Señor aquí, con esta respuesta, le está diciendo, hay un costo por seguirme. Hay un costo por seguirme, ¿ya? Y no le está pintando algo hermoso, una pintura bonita, no le está endulzando el oído, no, sino que el Señor quería decirle a este hombre, con este ejemplo, ¿ya? Que entendiera, que razonara, que meditara, que
que realmente pusiera en balanza, ya, lo que él estaba diciendo, que pensara lo que él estaba diciendo, porque no era tan fácil así como él creía, ya, sino que hay un costo por seguirlo, ya, y lo que le quiso dar a entender también es que sí, este hombre vio el poder de Jesús, lo vio, era evidente a todos, muchos venían de muchos lugares para traerle los enfermos para que los sanara, ya, era, todos lo sabían, todo lo que Jesús hacía, cómo enseñaba con autoridad, pero Jesús le está diciendo con esto que a pesar de esta divina autoridad, que a pesar de este poder que tenía para realizar milagros, ya, él no estaba preocupado de sí mismo. Él no estaba preocupado de sí mismo, no estaba preocupado de tener las comodidades, ¿ya? Incluso los animales que el mismo creador hizo, porque el mismo Dios, ¿ya? Creador, ¿ya? Vemos acá que encarnado el Hijo de Dios tenía menos comodidades que los mismos animales que ha creado, ¿ya? Eso es lo que le estaba diciendo acá. Ellos tenían un lugar donde llegar a dormir siquiera, pero yo no. Yo me muevo de aquí a allá, ¿ya? Y ellos me están siguiendo, los discípulos, ¿ya? Y los mismos discípulos tenían, podían dar certeza de todo esto, porque incluso cuando hay una ocasión cuando dicen, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte a ti, y literal dejaron todo por seguirlo a él. Bueno, pero ese es un trabajo del Señor. Claro, ese es un trabajo del Señor. Mérito aquí, no hay mérito. Ese es un trabajo del Señor, como dice Joey, pero no nos hagamos, ¿verdad?, una idea de que solamente dejaron lo material, sino que también dejaron lo sentimental, dejaron sus familias. No solo eso, también dejaron atrás todas sus enseñanzas rabínicas que venían de atrás, dejaron atrás todas sus costumbres. O sea, es un trabajo. Es como lo que hizo Pablo. Es un trabajo claro. Todo lo estimé por basura. O sea, yo era fariseo de los fariseos. Claro, no solamente. Pero todo lo estimé por basura por amor de Cristo. Claro. Y aquí no solamente estamos hablando de lo material, sino que es un trabajo que Dios hace en el corazón del hombre, y el hombre va desechando, por gracia de Dios, todo esto que está que lo puede dejar atrás de este llamado de Dios, ¿entiendes? Pero Cristo tiene... Y no es que uno esté preocupado en eso, sino que uno, sin darse cuenta, siguiendo al Señor, porque es voluntad de Dios. Se da cuenta que Cristo es tu prioridad, y después uno se encuentra con que muchos de tu familia te dicen, oh, llévate la cama a la iglesia, pasáis más allá, claro. O anda, pasáis más con los hermanos, y uno no se da cuenta de eso, pero mientras uno más pasa con el Señor, quiere relacionarse más con aquellos que están en el Señor y servirle a Dios. Claro. Pero uno no se da cuenta, como le digo, no es que uno ande buscando, no, yo voy a dejar todo esto. No, uno no se da cuenta. Eso no es. Pero los demás sí se dan cuenta del cambio que hubo en uno, y que ya no se junta como los que se juntaban antes, ya no tiene los mismos, no sé, las mismas motivaciones o es que ya en tu vida se está reflejando Cristo. Claro. Entonces, como Cristo se está reflejando en tu vida, hay otros que ven. Por eso cuando habla de la luz, ¿verdad? Hay que ser luz, ¿verdad? Hay que ser sal. Están viendo a Cristo en aquel hermano que muchas veces dicen, yo que me gustaría ser como él es. Claro, o sea... O en los matrimonios cristianos, cuando claro, dicen, ustedes nunca lo he visto que se traten mal. Claro, cuando entonces... muchas veces dicen... Claro, es porque lo que se está manifestando ahí en esas parejas o en ese hermano es Cristo el que se está manifestando. Claro. Y muchos quieren apegarse a esa luz, quieren ser también sazonados con esa misma sal, claro, que está... Es el lado opuesto, porque hay muchos que dicen, claro, antes era divertido y ahora es fome. Claro, y entonces, sucede lo otro. Claro, hay una relación con Dios, y Dios empieza a hacer esto en nosotros como seguidores, como cristianos, pero, ¿verdad?, nosotros no nos damos cuenta, como dice Joana, porque eso es voluntad de Dios en la vida. Él está haciendo eso en la vida de los hermanos, y eso fluye, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no hay algo obligado que uno ve, yo me esté esforzando. Claro, que se esté esforzando y que diga, no, es que yo tengo que hacerlo. No, si es voluntad de Dios se hace, ¿verdad? O tener
Es decir, muchas veces también decimos, no, que heme aquí, Señor, y cuando Dios dice, ya, heme aquí, ve a tal lugar. No, es que hoy día no tengo tiempo, tengo que trabajar, a lo mejor no sé, tengo otras cosas que hacer, pero por eso que la escritura, por eso que la enseñanza de Dios me enrostra todo lo malo que yo tengo, ¿verdad? Y lo que Dios tiene que cambiar en mi vida, ¿ya? Con solo hecho de leer este puro versículo ya estamos viendo que en mi vida le falta mucho todavía, que Dios tiene que hacer en mi vida, que Dios tiene que reparar, construir, hacer de nuevo para que yo pueda estar preparado para la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también no solamente preparado en lo que es físicamente, emocionalmente, sino que también en lo espiritual, ¿verdad? Porque lo espiritual es lo que uno, es donde Dios quiere que nosotros trabajemos para que podamos estar en mucha más comunión con Él, ¿verdad? Y podamos también hablar según la voluntad de Él y no según mi sabiduría o según, yo creo que puede ser, ¿verdad? A lo mejor es así o yo pienso que es así. No, dice Dios que es así. La voluntad de Dios sobre todas las cosas. La voluntad de Dios. Y eso también, como dice Joana, eso sale. Eso no es necesario ser que sea forzado. Eso se ve, uno lo ve de lejos. No necesita preguntarle al hermano. No necesita decirle, porque eso se manifiesta de esa forma. Porque es la voluntad de Dios en esa persona o en ese hermano. ¿Ya? No hay algo así como que no, si yo soy, yo voy. Caeríamos en las obras. En las obras. Claro, y ahí ya caeríamos en el orgullo. Yo, claro, y tú no. Claro. Y eso es lo que el Señor aquí dice. Por obras no. La nuestra no. Claro. ¿Cierto? No tenemos ningún mérito. Nosotros no ganamos la salvación. No hay obra nuestra que pueda pagar la salvación, ¿ya? Pero la salvación en sí no viene sola, ¿ya? Y producto de la salvación está la transformación, está la manifestación del fruto del Espíritu, ¿cierto? El Señor nos va santificando, nos va transformando, se va manifestando Cristo en nuestra vida, ¿ya? Y el Señor ve los corazones y sabe qué es lo que necesita cada uno. Y eso es lo que vemos acá, que el Señor vio el corazón de este hombre, vio detrás de estas palabras que Él da, que obviamente, como les decía, el Señor aquí no está cuestionando la sinceridad de este hombre, pero sí le está haciendo ver que detrás de esas palabras que Él dijo va mucho más allá de lo que este hombre quizás ni siquiera sabía, ¿ya? Entonces, adiós vida cómoda. Claro, entonces, en medio y le da a entender, o sea, que en medio de su humillación, ni siquiera tuvo las comodidades básicas de la vida, ¿ya? No tuvo un lugar propio, no tuvo una propiedad, no tuvo ni siquiera una tienda, ¿ya? De hecho, vemos en la misma escritura, en Juan capítulo 7, ¿ya? Al final de los versos 53, al final de Juan capítulo 7, ¿ya? Vemos que antes de este versículo se nos narra una situación en cuanto a los líderes religiosos que querían apresar a Jesús y envían a unos oficiales para que lo arrestaran. Pero estos oficiales lo escuchan hablar y llegan maravillados y no hacen lo que ellos le pidieron. Empiezan a decir, nunca un hombre ha hablado como él. Y llegan donde los religiosos estos y les dicen, ¿y dónde está? ¿No lo trajeron? Yeah. No, es que nunca alguien ha hablado como él. ¿Acaso ustedes también creyeron en él? ¿No saben que de ahí, de Galilea no ha salido ningún profeta? Lo empiezan ahí y aparece Nicodemo. Y cuando Nicodemo, ¿cierto?, del medio de ellos, dice, ¿acaso juzga nuestra ley a alguien sin ni siquiera oírlo? Y ahí más se enfurecieron, ¿ya? Y nos dice el verso 53 de Juan capítulo 7, que al final todos se fueron a su casa. Pero parte el capítulo 8, versículo 1, diciéndonos que Jesús se fue al monte de los olivos. O sea, ahí nos marca la diferencia. Cada uno de ellos se fue a su casa, pero Jesús, no. ¿Dónde se fue? Al monte de los olivos. Entonces, y cuando habla la escritura, por ejemplo, nos encontramos con que Jesús pasó tiempo en la casa de Pedro. De hecho, cuando lo echan de Nazaret, ¿ya?, en el inicio de su ministerio, porque ahí ya lo querían prácticamente matar por lo que dijo, esta escritura se cumple hoy en mí, ¿cómo es? Y lo querían ya, se va de Nazaret y llega a Capernaum.
¿Y dónde se establece? Dicen los estudiosos, en la casa de Simón Pedro, ¿ya? Ahí Capernaum. Esa fue su base, su centro de operación. ¿Y qué pasa ahí? Él estuvo ahí, pero no era su casa, era la casa de Pedro. Lo vemos más adelante que va a aparecer en la casa de Lázaro, con María y Marta, sus hermanas. Entonces, vemos a Jesús ahí, en la casa de Pedro, o en la casa de Lázaro con Marta y María, ahí comiendo, ¿cierto? En Betania ya. Pero no se nos dice en ningún momento que él estuvo en su propia casa, pasando tiempo en su casa, ¿cierto? Porque no tenía. Es que, por ejemplo, en lo que es la casa de Pedro, igual no tenía descanso porque le llegaban... Se la golpeaba la gente afuera. Entonces, llegaba a la casa supuestamente de Pedro y quería descansar, y no podía descansar porque tenía una multitud de gente afuera esperando sanidades, ¿cierto? Claro, quisiera. Entonces, él se iba a esta parte que era más apartada, ¿verdad? Donde él podía estar tranquilo, podía estar orando y podía estar más tiempo con su padre y descansando también. Pero cuando estaba, por ejemplo, cuando leemos en la casa, vemos que eran muchos los que estaban esperando que Jesús empezara. Hasta la suegra de Pedro. Hasta la suegra de Pedro. Entonces, sí, la casa de Lázaro yo creo que también pasaba lo mismo. Sí, llegaban muchos ahí también. Entonces, no era como ir a descansar, sino que era como ir a trabajar en una oficina. Claro, que todos lo seguían, querían oírlo, querían, que muchos lo seguían a Jesús por motivos equivocados. Y aquí vemos cierto a uno también, ¿ya? Porque Jesús sabía cuál era el propósito de estas palabras. Jesús vio la intención detrás de todo esto, ¿ya? Y él plantea, ¿cierto?, esta respuesta porque sabía que el tema de negarse a sí mismo para este escriba era un inconveniente. Jesús lo vio, ¿ya? A lo mejor ni siquiera este escriba se había dado cuenta, pero con esta respuesta que Jesús le da, ya que lo más seguro es que no esperaba que Jesús le respondiera de esta forma. O sea, que se acerque a ti un personaje que era importante, ¿ya? Que era un escriba, un estudioso de la palabra, ¿cierto? Que viniera y dijera, te voy a seguir, era como la cúspide. Pero para Jesús no era sorpresa, ¿ya? Entonces Jesús sabía lo que había. Y este hombre estaba siguiéndolo, o quería seguirlo, en base a lo que podría obtener. Yeah. Porque Jesús era el centro de todo. Era el centro de la atención. Era el centro, ¿ya? De todo lo que estaba sucediendo, el centro de la acción. Entonces, este hombre vio ahí una oportunidad, ¿ya? Entonces, cuando Jesús le responde esto, el propósito del Señor era que este hombre hiciera un balance, ¿ya? Hiciera un balance. Y realmente pensara acerca de las palabras que estaba diciendo, que reafirmara su compromiso, ¿ya? Porque es muy fácil llegar y pronunciar palabras, ¿cierto?, de afirmación, en especial, ¿cierto?, cuando no se conoce el costo que hay detrás de todo esto. Claro. Es fácil decir cosas, ¿ya? Pero Jesús sabía que la fe inicial de muchos era superficial, y no fue solamente acá, ¿ya? Por ejemplo, en Juan 2, versículo 23 al 25, se nos narra otra situación. Nos dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús sanaba y la gente se ponía eufórica. Veían los milagros, la gente se ponía, hasta quisieron hacerle rey, nos dice en Juan 6. ¿Ya? Y vemos acá que muchos creyeron porque vieron las señales que hacía, ¿ya? Pero dice ahí, continúa, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues sabía lo que había en el hombre. Sabía lo que había en el hombre, ¿ya? Entonces, Jesús sabía que hay muchos que están comprometidos solamente con el asombro, de venir, voy a ir donde Jesús a ver, ¿qué va a haber? ¿A quién va a sanar? O sea, andaban en búsqueda de la emoción, como decías tú hace un momento, eran buscadores de emociones, ¿ya? Venían a buscar todas estas cosas que acompañaban la obra del Señor, pero no venían a Él porque creyeran en Él como el Señor, ¿ya? Sino que lo buscaban por motivo errado, ¿ya? Y lo vemos también en ese caso de la multiplicación de panes y peces. Después de la multiplicación de panes y peces, ellos le seguían buscando, pero no porque creyeran en Él, sino Jesús les dice, ustedes me buscan porque se saciaron, claro. Me buscaban por los panes y los peces. Pero una vez que Jesús, ¿cierto?, les expone la palabra tal cual es, se dieron media vuelta y se fueron. Es algo parecido a lo que le pasa a este muchacho, a este joven o a este hombre que
le dice al Señor que lo va a seguir. En el momento de pensaba que a lo mejor, como parecido a los panes y los peces, era porque era algo bueno. Acá también este muchacho pensaba que estando cerca de Jesús iba a ser mucho más valiosa iba a ser más importante claro, iba a tener más gloria. Su presencia iba a ser mucho mejor, ¿verdad? Pero no contaba, ¿verdad?, con esta respuesta que le da Jesús a él, ¿verdad?, donde le dice realmente las condiciones. Claro, porque recordemos incluso que cuando hablábamos de estos personajes religiosos, ellos siempre buscaban los mejores lugares. ¿Ya? La gente prácticamente les ponía alfombra roja cuando venían, pero aquí vemos que Jesús le responde. Y que esto se lo dice. Ustedes que prefieren, que buscan las mejores sillas, los mejores lugares. O sea, se lo dice. A ellos se lo dice, que ellos siempre andan buscando eso. Claro, pero aquí vemos que Jesús no fue más allá. Y claro, Jesús le pone realmente no se rindió ante las palabras de este hombre, ¿ya? Y ahora, Jesús ya había hablado acerca de esto en todo caso, en la parábola del sembrador, cuando cada una de las tierras ejemplifica el corazón de cada persona que recibe la palabra, ¿ya? Y aquí podemos ver que este personaje es representado por el lugar rocoso, ¿cierto? Este que tiene una capa pequeña de tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? También se lanza la semilla y brota. Pareciera que va a ser un éxito, ¿cierto? Y tiene una apariencia de una planta sana, que es fuerte, ¿cierto? Pero debido a que no tiene raíz, no puede profundizar porque abajo está la roca, está duro abajo. No puede llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el sol, ¿cierto? Y termina quemada, se marchita, ¿ya? Y Jesús lo dice en Mateo 13, versos 5 y 6, y versos 20 y 21. Mateo 13, versos 5 y 6, versos 20 y 21, dice: este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque conoce el corazón del hombre. Él sabe cómo son. Dice aquí un comentario de MacArthur: Jesús sabía que la naturaleza humana es voluble, inestable y egoísta, y que muchos se sienten atraídos a él por la emoción, el encanto o la esperanza de beneficio personal, tal como ser curados o alimentados. Estas personas son rápidas para subirse al carro cuando las cosas van bien, pero quieren bajarse tan pronto como la causa se vuelve impopular o exige sacrificio. Al principio, pareciera que están vivas para Cristo y con frecuencia dan testimonios brillantes, pero en cuanto a su relación con Él empieza a costar más de lo que esperaban, pierden el interés y no se les vuelve a ver en la iglesia o en la obra cristiana. Y eso es real, ¿ya? Ahora, aquí hay un comentario que me pareció muy realista, ¿ya? De un comentarista bíblico de Lenski, que habla acerca de un ejemplo de lo que estamos viendo acá. Dice que muchos ven a los soldados, ¿cierto?, desfilando. Los ven con su uniforme brillante, con sus armas relucientes, y muchos dicen: oh, yo quiero ser como él. Me gustaría desfilar como este soldado, ¿ya? Me gustaría estar ahí portando esa arma, ese uniforme, ¿cierto? Y que tienen ganas de unirse, pero no consideran el costo de lo que significa llevar ese traje y llevar ese armamento, lo que está detrás de, ¿cierto? Y por ejemplo, un tiempo atrás, yo acompañé a Pedro porque su prima hizo el servicio militar y al principio estaban todas las niñas eufóricas por participar, ¿ya? Estaban todas, era un momento especial, ¿cierto? Y todo eso, cuando fueron a acuartelar. Pero después, cuando al tiempo, a los meses después, se dio la oportunidad de visitar, yo veía muchas llorando. Muchas llorando, estaban sumergidas ahí en el llanto, querían irse, porque no pensaron que iba a ser así. Ellas solamente se dejaron llevar por eso, que querían tener un uniforme, querían llevar esto, querían tener no sé, cuál sería lo que las movió, ¿ya? Puede ser mucho más amplio todo esto. Pero en el momento cuando ya se encuentran dentro de esto,
ya se dan cuenta de que esto no era tan como ellas pensaron que era. Y yo creo que lo mismo sucede en todos lados. Bueno, tú estuviste en el ejército, así que yo creo que pasó lo mismo. Eso es lo que yo vi, por ejemplo, acá en la esta de las mujeres. No, sí, es que eso suele, creo que yo lo hice cuando ya era todavía obligado. Entonces hay muchos que no querían, y sí también había una cantidad grande que sí los querían hacer. Pero al final los que terminan quedando son los que no querían, y los que sí querían quedarse, a los 3 meses ya no había ninguno, porque todos ya habían rehusado de seguir porque no pensaron que era así. Y lo mismo pasa con el Evangelio. Hay muchos que quieren el Evangelio, ese Evangelio inclusivo, ese Evangelio de masas, ¿verdad? Donde se reúne gente, ¿verdad? Le gusta la cantidad, claro, se enfocan en eso. De esas promesas de prosperidad, de riqueza, ese mensaje de sueños que uno tiene en la vida, esos sueños terrenales cumplidos, que Dios hace, que cancela deudas, todo eso, el Evangelio del éxito. Pero no es así, no es así como Dios quiere que entendamos el Evangelio. Si eso es, no es que nosotros queramos, que si vamos a venir al Evangelio, todo esto, sí, hay cosas que Dios va a empezar a reparar en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra familia, con nuestra vida, en nuestra vida va a empezar a enseñarnos, ¿verdad? Cómo tenemos que guiarnos, cómo tenemos que ser padres, cómo tenemos que ser hijos, cómo tenemos que ser como proveedores también dentro del hogar, y así Dios nos va enseñando todas estas cosas, ¿verdad? Para que podamos no caer nuevamente en lo mismo, ¿verdad? Porque todas las malas decisiones tienen consecuencias malas, o sea, eso es así, ¿entiendes? Pero que la gente quiera escuchar esto no es algo que está ahora apareciendo nomás, siempre ha sido así. Y ahí tú lo acabas de leer, ¿verdad? Cuando seguían a Cristo más que nada por los panes y los peces, y no por lo que realmente porque creyeran en él, ¿no? Claro, no porque lo buscaban a él, ¿ya? Sino que buscaban los beneficios, claro, lo que era seguirlo a él. Entonces Jesús sabía aquí que este hombre estaba siendo demasiado impulsivo, ¿ya? Y que tenía un concepto bastante superficial acerca de seguirlo a él, ¿ya? Entonces, cuando Jesús le responde, esas palabras, tal cual, la misma escritura dice, que la palabra es viva y eficaz. Y esas palabras que Jesús pronunció, lo golpearon hasta el fondo, ¿ya? Lo golpearon hasta el fondo a este hombre. Lo dejaron ahí, lo dejó expuesto, ¿cierto?, a esa debilidad. No tenía voluntad. Y hermano, aquí vemos que no se demoró mucho en manifestarse realmente de dónde estaba su lealtad. Porque vemos más adelante que ya no aparece más. No hay ninguna palabra más, ¿ya? Entonces, este escriba que vino aquí a Jesús a ofrecerse como seguidor, ¿ya? No estuvo dispuesto a pagar ningún precio por seguirlo. No estuvo dispuesto, ¿ya? Él lo que quería, él simplemente quizás quería agregar emoción a su vida. Quizás él lo que quería era tener más prestigio, como bien decías tú, de ser identificado, ¿cierto?, como un líder popular, o sea, ¿ya? O quizás otros propósitos, pero todos centrados, ¿cierto?, en sí mismo. Buscar sacar algo, conseguir algo para él, ¿ya? Aquí dice Pablo Hoff, pensaba en la gloria, pero no se dio cuenta de que tendría que sacrificarse y sufrir por la causa del maestro. Carecía de espíritu de abnegación, ¿ya? Entonces Jesús lo sabía, pues, sabía que este hombre tenía este impedimento, por eso le responde de esta forma, ¿ya? En definitiva, ¿qué vemos acá? Que este hombre no estaba dispuesto a seguir las instrucciones de Jesús, ya lo habíamos visto antes. Cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no le estoy diciendo que no puede, ¿ya? Si alguno quiere venir, el primer paso para seguirme es negarse a sí mismo. Tomar su cruz cada día y entonces sígame. Pero ahí cuando hablábamos en ese estudio, ¿cierto?, decíamos que aquel que no se niega a sí mismo no va a poder jamás tomar su cruz y por ende no va a poder jamás seguirlo. El primer paso es negarse a sí mismo, ¿ya? Y aquí vemos que él en el primer paso no rechaza, ¿ya? No estaba dentro de sus planes.
¿ya? Él quería otra cosa. Quizás pensó que el precio era demasiado elevado. Porque como les decía, o sea, vemos más adelante que el escriba desaparece. Después que Jesús le responde eso, no aparece, desaparece de la escena. Sí, como lo que decía nuestro hermano Matías, o sea, Jonás de aquí ya no aparece más. Claro, no, ya no aparece. Jonás era alguien no se dice ni una palabra. Jonás era alguien que hasta ahí termina con él. Como dijo el hermano, hasta ahí digo, no se dice más de él, si creyó, no creyó, qué pasó con él. Entonces, él quería seguir a Jesús, ¿cierto? Por los beneficios que podía sacar de ahí, pero no estaba dispuesto al sacrificio. No estaba dispuesto a negarse a sí mismo, ¿ya? Entonces, hermano, aquí lo peligroso de endulzar el evangelio. Claro. Es muy peligroso, ¿ya? Porque hay muchos que dicen, no, que lo quieren hacer de buena intención, pero realmente, hermano, es peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a endulzar el evangelio para que no suene, ¿cierto?, fuerte a lo mejor a las personas que están oyendo, y le empiezo a decir, no, si no es tan exigente, no, si no demanda mucho, no, si no es nada exigente. Si empiezo a moldearlo a mi manera, para que la otra persona, no sé, le caiga, sea dulce a sus oídos, ¿ya? Voy a hacer un gran daño. No solamente voy a poner en juego la palabra de Dios, palabra que, tal cual como está, es viva, es eficaz, poderosa. El mismo Dios que dijo al principio y se hizo, el mismo Dios que tiene aquí su palabra y su palabra tiene poder. Tal cual, sin añadirle, sin quitarle. Pero si yo empiezo aquí a meter mano, a moldear, a querer doblegar, a añadir cosas que no están, a quitar cosas que sí están, es peligroso. ¿Por qué? Porque no solamente estoy imponiendo en juego la palabra de Dios, sino que también estoy, hermano, afectando a aquellos que están oyendo el mensaje, porque no lo están oyendo completamente, ¿ya? No lo están oyendo completamente, lo están oyendo tergiversado, lo están oyendo manipulado. Y como les decía, o sea, algunos quizás tienen la buena intención de hacerlo así, para que, porque a lo mejor dirán, no, es que si les digo del costo, a lo mejor no van a querer venir. Claro. Pero aquí vemos que Jesús no ocultó el costo en ningún momento a sus discípulos, ¿ya? Y aparte, cuando nosotros hacemos eso, es como que estamos poniendo en duda o cuestionando a Dios mismo, porque es como que le estamos diciendo, no, Dios, sabes que tú no tienes tanta sabiduría porque tú me diste este mensaje, ¿cómo voy a transmitir yo eso? Te faltó esto, o no, tienes que quitar esto, si no la gente no va a venir. Es como que estoy cuestionando, poniendo en duda, ¿cierto?, la sabiduría de Dios. Al yo querer perfeccionar, porque es imperfecto, pues le faltó, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado. Se nos olvida que Dios es el sabio y nosotros no somos los sabios, ¿ya? Entonces, suavizar el mensaje, aunque tengamos buenas intenciones, no caigamos en eso, hermano, es peligroso. Sobre todo porque la Escritura dice que no confiemos en nuestro corazón, porque es engañoso, porque es perverso, porque es torcido. Por eso es que imagínense, Señor, no ayude. Si no por nada, hermano, Proverbios 3:5 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Ya? En el 3:7 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos a Jehová y apartémonos del mal. O sea, ahí mismo en Proverbios 13 nos está haciendo una advertencia. Hoy, tenga cuidado, no te apoyes en tu propia prudencia, ten cuidado, ¿cierto? No seas sabio en tu propia opinión. A veces tenemos buenas intenciones, pero no nos vayamos por ese camino, hermano. Aquí tenemos que apegarnos a lo que dice el Señor, porque es su palabra la viva, es su palabra la eficaz, y si el Señor dijo que así tenía que ser expuesto el Evangelio, como la otra vez nos enseñaba el pastor, para predicar el Evangelio tú primero tienes que mostrar la mala noticia. ¿Y para qué? Para que entonces venga la buena. ¿Ya? ¿Cuál es la salvación que Dios nos da? ¿Cierto? Y es necesario que así sea, porque muchos dirán, no, Jesús es mi Salvador. ¿Y de qué te va a salvar? Es por eso lo importante de saber desde el principio, de la caída del hombre, todos somos pecadores, la ira de Dios está sobre nosotros, ¿cierto? Todos hemos quebrantado la palabra del Señor. Él es el Dios 3 veces santo y nosotros somos unos delincuentes espirituales. No tenemos a dónde huir. Si voy a la palabra allá está. Es como el salmista cuando dice, si me fuera hasta allá estás tú. Si quisiera huir a lo más profundo, allá estás tú. Si el Señor lo conoce todo, no tengo dónde huir. Y la palabra a mí me acorrala, me encierra. Pero es ahí cuando aparece Cristo, abriendo camino donde no lo había.
extendiéndome la mano para salvarme y transformarme y hacer de mí un instrumento útil, porque no para, ¿cierto? Entonces, no tenemos que manipular la palabra, tal cual así como está, es perfecta, ¿ya? O si no, ponemos en juego la palabra, pero por sobre todo, vamos a afectar a aquellos que están oyendo, porque van a pensar que Dios los está engañando. Y al final los que lo están engañando somos nosotros que estamos tergiversando la palabra, no Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a venir con el mensaje suavizado y van a decir, pero si eso no fue lo que me enseñaron. Y cuando pasen las situaciones, muchos vuelven atrás. Y ha pasado, como Jesús decía hace un momento, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las pruebas, ya dicen no. Y después ya no se les ve, porque les suavizaron el mensaje, no se lo enseñaron tal cual. Y es por eso que Jesús no ocultó nada, y siempre fue al frente. No, Jesús no andaba con letras chicas, no andaba con cosas ocultas, ¿ya? Y siempre estuvo advirtiendo a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. No les dijo que iba a ser todo mundo rosa. Todos los van a recibir porque van a tener poder. No, los envío como ovejas en medio de lobos. Luego les dijo los versículos 21, 22, 24 y 25, del mismo Mateo 10. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El discípulo no es más que su maestro. Si al siervo, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, Jesús, si a él lo iban a perseguir, sus discípulos no podían esperar para ellos una alfombra roja. Eso es lo que está diciendo acá, ¿ya? Y vemos que al final del ministerio también les dice, Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Ya? Y ahora mismo hemos visto el contexto previo cuando vemos que en Samaria les negaron alojamiento. Claro. Vamos a ver ahí, ya vimos, ¿cierto? Cuando él expulsa a los demonios del Gadareno y la gente vino y le dijo que se fuera. Y al final vamos a ver que toda la nación lo va a rechazar a pesar de los milagros que vieron, de las cosas que vivieron con él. Van a gritar, se ha crucificado. Cuando una semana antes estaban gritando, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y después, crucifíquenlo. Entonces, los discípulos ya lo estaban viendo y lo iban a seguir viendo. Y Jesús les dice, bástele a ustedes, que les baste, ¿cierto? Ser como yo. Si a mí me hicieron esto, ustedes no esperen lo contrario. Hay un costo por seguir. Hay un costo que no tiene que ser ocultado. Manipularlo, hermano, no. Aquí estamos viendo que no hay que endulzar el evangelio. ¿Ya? No hay que endulzar. Si Jesús lo expuso así, así mismo tiene que ser esto. ¿Ya? Ahora, también es importante decir, hermanos, que no hay gozo, porque cualquiera decía, pero ¿para qué lo voy a seguir si me va a traer sufrimiento? O sea, voy a llevar mensaje de paz, pero a lo mejor voy a recibir resistencia, no vale la pena. Voy a dejar todo por seguirlo a él y voy a recibir rechazo. Ni siquiera voy a tener dónde, quizás voy a moverme de aquí a allá, ¿cierto? No voy a tener tanta comodidad, ¿cierto? Yo veo que a lo mejor les va mejor a los del mundo. Pero hermano, vale la pena estar apegado a Cristo. Vale todo. Una persona con esa actitud que tú hablas es una persona que todavía no está preparada, que todavía Dios no ha hecho en su vida, o esa persona no ha dejado que Dios haga en su vida, porque esos pensamientos, pero hay esa forma de pensar, de no, que a lo mejor que podría, que no, que a lo mejor me vaya, eso ya no es una persona que está madura o está creyendo en el Dios verdadero, porque es claro que Dios dice, ¿verdad?, que no va a ser fácil el camino, que va a ser difícil. Y con estas palabras entonces con estas palabras que estamos escuchando corrobora todo lo que nos espera a nosotros como seguidores fieles a Dios, ¿verdad? Hay cosas que la gente no quiere escuchar acerca del compromiso, sobre la perseverancia, sobre el arrepentimiento, sobre el juicio, sobre la disciplina, sobre la santidad. No quiere escuchar eso. Incluso la gente
le podemos nombrar que son pecadores y para ellos es una ofensa decirles que son pecadores. Pero esa es la verdad. La verdad es esa. Y de hecho, cuando dice el profeta dice que el Señor cambiará el corazón de piedra por un corazón de carne, cuando nosotros muchas veces hablamos acerca de esto, la gente se enoja también. Dice, tú tendrías un corazón de piedra. Amén, el Señor lo transformó, pero ellos lo toman como una ofensa. Claro, entonces ese es el tiempo que se está viviendo y que se vive ahora, pero si lo comparamos con las escrituras, ¿verdad? Siempre ha pasado, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. O sea, el hombre siempre ha sido el mismo pecador de siempre, ¿verdad? Y cuando ahora en las iglesias hablan más de la prosperidad que del juicio, que del pecado, y dejan de lado ciertas cosas, porque supuestamente para la congregación eso es ofensivo, y se me van a ir, hermanos, y no voy a recibir el diezmo que tengo que recibir. No voy a recibir el dinero que tengo que recibir. Entonces, no tengo que ser así porque si no se me van a ir. Entonces, yo tengo que hacer un evangelio inclusivo para que todos caigan aquí y estén todos y yo los tenga todos aquí en un mismo pensamiento, ¿verdad? De que Dios es un Dios que si tú das, Él te da. Tú comprométete, haz pacto con Dios, porque si los que hacen pacto con Dios, ellos son los que reciben. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el hombre pecador? ¿Dónde está aquel que el hombre que necesita de Dios? ¿Dónde está aquel que tiene que venir delante de Dios a pedirle perdón a Dios y a decirle que es un pecador y que necesita de él? ¿Dónde está? No está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque al hombre no le interesa eso. Al hombre lo que le interesa es otra cosa, su bienestar. Y muchas veces, claro, el evangelio es presentado de esa forma porque atrae más, claro, ¿verdad? Atrae más y vemos iglesias llenas hasta decir basta, pero no están siguiendo. No se predica a Cristo. No están siguiendo lo que Dios predicaba o lo que Jesús predica. No están siguiendo eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces vemos iglesias que no tienen gente, hay poca gente, pero ahí a lo mejor está, pero la verdad, y está Cristo haciendo una obra maravillosa en ellos, ¿verdad? Preparándolos para algo, ¿entiendes? Pero es así, o sea, antes, si lo vemos ahí en la escritura, que antes lo seguían solamente porque estaba haciendo milagros, Cristo, y hacía milagros, panes, peces, sanaba todo tipo de enfermedades, ya fuera demonio. Claro, yo lo voy a seguir porque me conviene seguirlo, ¿entiendes? Pero no era así, o sea, por eso Cristo hace nos deja su enseñanza, nos deja estas palabras con dos versículos donde vemos que un hombre viene con esa actitud, ¿verdad? A decir, no sé, aquí yo voy a quedarme, yo ya estoy asegurada. Estoy asegurado, pues si este sana, hace milagros, sana enfermo, si me enfermo me va a sanar, si me pasa algo me va a hacer revivir, no sé, ¿me entiendes? Pero no es así, o sea, no es eso, y Dios se lo deja claro, no es así, como Dios quiere que crean en Él, claro, que confíen en Él, sino que esa es la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Que no creamos en este mensaje blando, en este mensaje dulzón, como decías tú, en este mensaje donde te dicen lo que tú quieres oír. Claro, que si tú das y haces pactos con Dios, no si tú eres poderoso, porque si tú dices, yo declaro, yo decreto, eso se tiene que hacer, si no se hace es porque te faltó dar plata el domingo. Es porque, pues es que usted tiene un pecado por ahí que no le ha dicho al Señor. Mentira, son blasfemias. Eso no es así. Dios nunca dijo eso. Lea la escritura, vaya a la escritura. Dios nunca dijo eso. Lo comparamos con la escritura y todo eso se derrumba. Y es lo más probable que todos salgan arrancando y nos quedemos solos enseñando. ¿Es así? Así es el hombre. Le gustan las cosas fáciles, le gustan las cosas que sean rápidas, que sean a su beneficio, que sean cosas que sean de prosperidad, de riqueza, ¿verdad?
que le gusta que le den cumplidos. Son cosas así, el hombre es así y Dios tiene que hacer algo con esos hombres, tiene que hacer algo con esas almas descarriadas, ¿verdad? Dios tiene que hacer algo ahí, ¿entiendes? Y por eso que cuando Dios dice que escudriñemos la Escritura, porque hay algo ahí que hace que el hombre cambie. Cuando yo escudriño la Escritura, cuando leo la Escritura, cuando hacemos esto que estamos haciendo ahora, hermano, lo que usted está escuchando, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Porque Dios va a ir abriendo el entendimiento y va a poder hablar, va a poder y también ser escuchado. Porque Dios siempre quiere que tú sepas la verdad. Y la verdad es esta. O sea, tú por ser seguidor mío no te va a ir de maravillas como tú piensas que te va a ir. Según el mundo. Según el parámetro del mundo. Según. Porque sí el Señor nos da esas bendiciones espirituales que obviamente el mundo no nos da, y como el mundo no nos da, no nos la puede quitar, ¿cierto? Y el Señor sí nos dice, van a haber dificultades, si a mí me hicieron esto, ustedes no esperen lo contrario, ¿cierto? Pero también nos dice que estas cosas nos ha hablado para que en Él tengamos paz, porque en el mundo va a haber aflicción. Y lo dice, Él mismo lo dijo, y le dijo a los discípulos, antes de ir a la cruz, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo vencí al mundo, ¿cierto? Él nos brinda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él trabaja de tal forma en cada uno. El Señor nos da estos mandatos, hermano, pero como les decía, esto no es algo natural de nosotros. No es que yo me esfuerce a hacerlo, me obligue a hacerlo, no. Sino que el Señor, cuando estamos en comunión con Él, apegadito a Él, ¿cierto? A esta vid, Él va fluyendo a través de nosotros, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos va transformando. Y ahí vamos viendo como Él vio, ¿cierto? Porque Él sufrió la cruz, pero Él no vio la cruz como el fin, sino que vio más allá, ¿cierto? La gloria venidera. Y en la misma Escritura dice, ¿cierto? Que nada se va a comparar, nada de lo que está aquí realmente permanece para siempre. Las aflicciones que tenemos en el presente no son para siempre. Las enfermedades que tenemos hoy en día no son eternas. Nada de lo que enfrentamos hoy en día va a durar para siempre. Y el Señor lo dice. Y nada de esto, de lo que hoy vivimos, se va a comparar a esa gloria venidera, ¿cierto? Que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Entonces el Señor se encarga, nos dice la verdad, pero se encarga de darnos aliento por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para que sigamos adelante. Y nos va alimentando de esa fuerza que no es una fuerza de nosotros, un entendimiento que no es de nosotros, y nos vamos dando cuenta cuánto Dios nos ama, ¿verdad? Amén, y Él es el que nos esfuerza, Él es el que nos da la fuerza a nosotros para poder seguir, o sea, para poder salir, ¿verdad?, de ciertas situaciones, para poder también darse cuenta uno de lo que está bien y de lo que está mal. Y eso es, Pablo decía, yo sabiendo hacer lo bueno, hago lo malo. O sea, si un hombre, así como Pablo lo dice, ¿verdad? Un hombre que viene entregado a Dios, ¿verdad? Y que lo podemos leer en la Escritura, dice eso. O sea, Dios tiene que estar haciendo algo en nuestra vida constantemente. Claro, nosotros tenemos y la obra es de Él desde principios, sí, desde ya tenía todo planeado, y de hecho la misma palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, aquí no hay ningún mérito nuestro. No hay ningún. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios enseñada, predicada, ¿cierto? Que nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Y es Cristo el que hay, y ahí vemos nuevamente al pobre en espíritu. El primer paso, ¿cierto? Que se mueve ahí como un efecto dominó con todos los demás, ¿ya? Aquí no es de que no, yo soy pobre en espíritu, no, si yo soy pacificador, no. Esto viene como un efecto dominó. Y el primer paso es ser pobre en espíritu. Ese que se da cuenta de que Dios es un Dios 3 veces santo. Ese que se da cuenta de que si Dios es 3 veces santo, yo soy pecador hasta lo más vil. No tengo salida, no tengo que ofrecer delante de este Dios. Estoy totalmente perdido. Pero clama misericordia porque sabe que este Dios, que es 3 veces santo, también se deleita en misericordia. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, apelo a esa misericordia, me abrazo a esa misericordia, clamo a Dios,
clamo que me ayude, que me salve, que me perdone. Y obviamente también clamo que ya no quiero ser igual porque ya viví de una manera en pecado, que me hastió y que me llevó por un mal camino. Y le ruego a Dios que me transforme, que Cristo se vea manifestado en mí. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ser útil en sus manos. Si este es un proceso que no termina. No termina con decir yo, Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo con mis labios profeso y digo, Señor, Cristo, mi Señor. No termina ahí. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Pero el Señor dijo, nunca os conocí. Como les decía, yo no puedo añadir nada a la salvación. No. Pero solamente somos salvos por las obras de Cristo, no las nuestras. Solamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pero esa salvación no viene sola, sino que por medio de esa salvación hay una gracia que Dios nos provee, por medio del cual empieza un proceso de santificación, un proceso de transformación, ¿cierto? Donde se va reflejando que Él gobierna en cada uno de nosotros. ¿Amén? Pero todo esto es de la mano de Dios. O sea, si Dios está demandando este tipo de seguidor, es Dios mismo el que se encarga de producir en nosotros ese tipo de seguidor. Porque separado de Él, nada podemos hacer. O sea, si la voluntad de Dios es que nosotros queramos hacer algo, ¿verdad? Él va a dar la fuerza. Claro. Él da el querer, el hacer, el querer y el hacer. O sea, si yo un día, si yo digo, no, ya no quiero hacer esto, yo no lo quiero hacer. Claro, yo no lo quiero hacer. Pero si invito a Dios, Dios, ayúdame a no hacer esto. Pero si hasta Jeremías, pues ya no quiero, Señor, o sea, como que ya no quiero más. Claro. Pero siento un ardor en mí que me mueve. Porque es voluntad de Dios, porque Dios es el que está haciendo la obra en mí. Sí, es que muchas veces también es predicado, ¿verdad? Eso de que usted deje de lado eso, deje de lado. No, pero no le dicen, pídale a Dios para que pueda dejar eso. Claro, porque si es por obra humana vamos a terminar. Porque si yo, claro, porque si yo digo si yo quiero, es que yo tengo que hacerlo, porque si esto es voluntad de Dios, yo tengo que primero viene la oración, que también es dada por Dios, hermano, la oración también es dada por Dios. Por gracia. Vengo y le digo a Dios, esto es lo que yo tengo, esto es lo que me tiene, pero así, trancado, no puedo ser. Dios empieza a ayudarme. Dios empieza a hacer algo en ese hombre. Claro, y mediante esas porque cosas porque estoy siendo sincero con Él. Él está viendo mi corazón, mi necesidad real, que no es prosperidad, ¿ya? Sino que mi necesidad real de cambiar mi vida, ¿verdad? Y de negarme a ciertas cosas, pero ese negarme también viene de la mano de Dios, y Dios es el que a mí me da esa fuerza para poder negarme de aquello, ¿verdad? Porque yo me afirmo de Él. Claro, Él nos provee, por eso digo. Es la provisión de Dios la que a mí me ayuda, la que me sostiene. Y la que me sostiene a perseverar en este mundo, a perseverar y a poder combatir todas estas cosas. Pero por eso Dios nunca nos va a decir, ¿saben qué? Si ustedes me siguen, van a tener todas estas cosas. Sí, dice Él que se fue a hacer, que tiene preparadas unas propiedades por ahí, pero en el cielo. Son cosas que no corrompen, que son eternas, que Elohim ni nada lo corrompe. Claro, incluso dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero ese perseverar lo da Él. Claro, pero aquí, en este lado del cielo, que es de la parte material, terrenal, vamos a pasar situaciones difíciles, complejas, ¿verdad? Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Que en esos momentos que estemos pasando esta situación, todo esto que estamos viendo ahora, Dios nos por medio de su Espíritu Santo nos recuerde todo esto. Claro que nos recuerde. Que nos recuerde todos estos estudios, que nos recuerde las predicaciones que tuvimos, esos devocionales en los momentos difíciles, que Dios haga en ese momento mediante el Espíritu Santo, a recordarnos, pero si tú predicaste, ¿te acuerdas que yo te hablé de esto otro? Ya, y ahí yo me empiezo a volver a alimentar de la gracia de Dios. Pero eso es todo por gracia de Dios, todo viene de Dios, toda esa fuerza, toda ese anhelo, ¿verdad? De querer ser un hombre de bien. Primero
es por voluntad de Dios. Claro, y cuando veo un cambio en mí, gloria a Dios. Y el cambio viene de, claro, dice Dios que lo hace nueva. Porque por medio de su palabra nos damos cuenta de nuestros errores. No hace nueva criatura. Él dice que nos va a cambiar completamente, ¿verdad? Claro. Pero, claro, algunos podrán decir, oiga, pero Dios todavía... No, hay un proceso, hermano. Hay un proceso en mi vida. Hay un proceso que Dios tiene que... algunos son más difíciles, otros más fáciles, pero hay un proceso de Dios. Personalizado. Claro, y es un proceso que a lo mejor va a durar un tiempo, pero ese tiempo, ¿verdad?, es perfecto. Amén. Va a ser perfecto, ¿entiendes? Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su enseñanza, que 2 versículos nos pueden llevar a un tema tan amplio, que nos puede llevar a reconocer que sin Él nosotros nada podemos hacer, que estando con Él, eso no quiere decir que nosotros vamos a ser... Que no van a venir dificultades. Claro, que vamos a ser poderosos, que vamos a tener... No, eso no, Dios. Si el que hace el milagro es Dios. Amén. ¿Verdad? El que sana es Dios. A lo mejor usa un instrumento que a lo mejor ni siquiera, ¿verdad? A lo mejor se lo merece, pero Dios usa gente. Usa. Él hace como quiere. ¿Verdad? Y como quiere. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir viendo, pero mediante la enseñanza de Dios. Y nosotros solamente nos tenemos que limitar a la tarea que nos dio. Que es reconciliar al hombre con Dios. Llamar al arrepentimiento. Llamar a la reconciliación. Que se pongan a cuenta con Dios. Eso es la única solamente tarea. Predicar, solamente enseñar. Y claro, porque de lo demás nosotros no convertimos a nadie. El Señor eso es interesante también, porque hay que tener claro que eso es reconciliar al hombre con Dios. Es lo mismo que veíamos en la parábola del sembrador. El problema no era el sembrador ni tampoco la semilla, sino que ¿dónde está el problema? En el corazón. Y muchas veces nosotros en eso, cuando muchas veces hablamos, porque es voluntad de Dios, Dios nos da para hablar de este Dios maravilloso a alguien, y vemos que no pasa nada, nosotros nos decepcionamos, o sea, volvemos a hacer como que, oiga, ¿sabes qué le dije y no pasó nada? Bueno, claro, Dios, pero si esa tarea no es mía, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Esa es su parte. Esa es su parte. Lo otro se encarga Dios. Muchas veces nos preocupamos primero de que parece que yo lo vi, que no creyó mucho, en vez de decir gracias Dios porque tu palabra ya fue echada. Ahora en tus manos queda. Gracias por poder utilizarme, gracias por lo que yo dije, porque tú lo pusiste en mi boca. Por medio del Espíritu Santo, gracias. Ahora te lo entrego a ti para que tú hagas la voluntad tuya. Amén. En su tiempo. Y listo. Y yo me saco de encima de eso de que muchas veces, oiga, pero es que salgo, para allá voy, para acá y no pasa nada y no veo nada y que no quieren venir, que a lo mejor no vienen, que sí, después no vienen. Me empiezo a llenar de otras cosas. Que muchas veces no deberíamos preocuparnos porque ese es el trabajo de Dios. No de nosotros. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? En todo esto, que es hasta en eso tiene que tratar con nosotros. Claro, que Dios nos ayude en todo esto de ser predicadores, ¿verdad? De su palabra. Pero de su palabra. De su palabra, ¿verdad? Que nos ayude en eso, de muchas veces nos vamos para otro lado, ¿verdad? Nos bajoneamos por otras cosas, sin añadir, sin quitar. Y también que se haga, ¿verdad?, conforme a su voluntad, conforme a su perfecta palabra. Porque si yo le añado, como dice Joana, o le quito, estoy pecando. La estoy adulterando. Estoy adulterando. Entonces esa leche, ese alimento, tiene que venir puro, sin ser adulterado, para que haya un cambio. Y tal cual como está, ya está perfecto. Está perfecto. Así que el Señor nos ayude. Gracias, hermano, por acompañarnos. Gracias por aguantarnos todo este rato donde hablamos mucho nosotros, pero bueno, por lo menos alcanzamos. Claro, así que el Señor les bendiga enormemente, agradecidos de Dios por ustedes, agradecidos de Dios por poder exponer, ¿verdad? La palabra de Dios. A lo mejor sí nos faltó algo, quedó algo atrás, pero también eso es responsabilidad de cada oyente, ¿verdad? Que se ayude a su estudio. A su estudio personal.